Buenos días, amigos, hermanos, hermosa y amada Iglesia del Señor. En el día de hoy vamos a compartir una palabra directamente del corazón del Señor a nuestras vidas. Esto es un banquete continuo que nos da la palabra hermosa del Señor. Y quiero leerles en el libro de Esdras, quiero leerles el capítulo 5. Voy a leerlo completo porque es muy importante para nuestras vidas en este tiempo. Y dice así la hermosa palabra del Señor: reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes. Y la obra se hace aprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas, después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. El capítulo 6 continúa, dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria.
En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro, de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, porque el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y a los que lo que fuese necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que está en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Miren, esta palabra es muy importante para estos días, para cada uno de nosotros, los que hemos decidido creer a Dios, los que hemos decidido decirle sí al Señor y hacer su obra. Y es que si nosotros leemos los versículos anteriores, los capítulos, anteriores, el 3 y el 4 del libro de Esdras, si no lo han leído, por favor, léanlo. Si ya lo leyeron, vuelvan y léanlo, porque es muy importante para nuestra vida, para nuestro servicio a Dios. Y es que cuando leemos esos anteriores capítulos vemos cómo los enemigos hicieron cesar la obra, cómo los enemigos atemorizaron a estas personas y cesaron la obra por varios años. Pero en lo que quiero enfocarme en este día es en lo siguiente. Cuando Dios nos llama a nosotros, todos, Dios quiere que todos los hombres sin excepción procedamos al arrepentimiento, que todos los hombres lo conozcamos y que todos los hombres le sirvamos. Y la palabra de Dios dice que Él puso en nosotros todo, que cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios puso en nosotros todo lo que Él necesitaba que estuviera en nosotros. Y también hay una voluntad de Dios sobre cada una de nuestras vidas, porque Dios no nos creó por crearnos. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros y ha puesto dones y talentos especiales en nuestras vidas para cada una de esas cosas que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Y muchas veces nosotros, al igual que este pueblo de Israel, escuchó la voz de los enemigos y que hicieron cesar la obra, nosotros también a veces estamos escuchando la voz del enemigo que dice tú no puedes, la voz del enemigo que dice tú no tienes con qué, tú no eres capaz, tú no. Y estamos escuchando constantemente esas voces del enemigo que quiere cesar la obra en nosotros, que quiere cesar lo que Dios está haciendo en nosotros, que quiere apartarnos
de Dios, que quiere que nosotros nos olvidemos de las cosas de Dios. Y es muy importante esta palabra por eso, porque quiero leerles nuevamente el capítulo 6, estos versículos que dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallada en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Hay algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, y es que lo que está escrito, y la voluntad de Dios para nuestras vidas está en la palabra de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas está en nuestros corazones y estará en nuestros corazones mientras nosotros sigamos creyendo a Dios. Miren, una de las cosas que pasó con este pueblo de Israel fue que cuando creyeron, miremos cómo en los capítulos anteriores ellos sintieron miedo por las amenazas, sintieron miedo por todo lo que estaban haciendo, por las voces del enemigo, y cesaron la obra. Pero miremos cómo en este capítulo 5 ellos ya no escuchan esas voces y deciden no parar la obra. Y cuando así pasa en nuestras vidas, cuando nosotros decidimos creer a Dios y apartar nuestro oído de esas voces extrañas, de esas voces del enemigo, entonces la obra del Señor continúa en nosotros, porque tiene que ser continua, tiene que ser constante. Y una de esas cosas que vemos aquí cuando ellos deciden creerle al Señor, aunque los enemigos sean los mismos o más fuertes, o en fin, nosotros debemos tener en cuenta que este caminar es un caminar lleno de pruebas, de dificultades y llenos de tener que enfrentar esas pruebas, de tener que enfrentar esos momentos donde el enemigo está tratando de desanimarte, donde el enemigo está tratando de sembrar en tu corazón una semilla de incredulidad, una semilla de incapacidad, digámoslo así. Pero cuando nosotros decidimos cerrar los ojos y los oídos a la voz del enemigo y escuchar solo la voz de Dios, miren cómo finalmente Dios adereza mesa delante de sus angustiadores. Vemos cómo Él, el mismo rey, manda y dice: y el que denle todo lo que necesita día a día. Vemos que aquí suple todo hasta lo económico y les afirma lo que ya anteriormente estaba escrito, y dice: y el que no cumpla esta palabra, el que se interponga en esto que está escrito, entonces también pone como una sentencia o un castigo para esas personas que van en contra de esa obra. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que lo que está escrito, está escrito. Dios tiene algo escrito para nuestras vidas, y lo que Dios tiene escrito para nuestras vidas es algo hermoso, es algo maravilloso. Nosotros solo tenemos que creer y también tener en cuenta que todos tenemos un llamado de Dios, todos sin excepción somos llamados, y, y debemos tener en cuenta algo: lo que Dios escribió de nosotros está escrito, y eso nadie lo cambia, porque está escrito y Dios no cambia. Pero sí hay algo que puede cambiar el futuro de lo escrito, y no es la voz del enemigo, no es la voz del enemigo que quiere cesar la obra de Dios en ti. Lo que puede cambiar eso que está escrito, pero no cambiarlo escrito, sino cambiar el futuro de eso escrito, somos nosotros mismos. Porque cuando nosotros decidimos escuchar al enemigo de que no podemos, o cualquiera que sea la voz que está hablando a tu corazón, de que quiere apartar tus ojos o tus pies del caminar con Cristo, cuando nosotros decidimos escuchar eso y decir: no, sí, definitivamente yo no sirvo para esto, o definitivamente no es este mi llamado, pero Dios ya escribió eso. Entonces es ahí donde
es cambiado el futuro de lo que está escrito, lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Y también tener en cuenta que todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Miremos, por ejemplo, cómo también con Mardoqueo pasó esto, cómo Mardoqueo hizo algo por el rey, salvó al rey de algo que querían hacer contra él, pero simplemente lo que él hizo quedó escrito y parecía que no había pasado nada, pero ese aderezar la mesa delante de los angustiadores llegó justo en el tiempo que Mardoqueo lo necesitaba, que Mardoqueo lo requería, y esto salvó la vida de Mardoqueo. Pudieron haber reclamado a alguien el poder decir, bueno, pero es que miren, este hombre hizo algo por el rey y nadie hizo nada por él en agradecimiento. No, todo quedó en silencio y parecía que no había pasado nada, pero algo muy importante, y es que todo quedó escrito. Y lo que está escrito, está escrito. Y la palabra de Dios es esta palabra la que nos dice no solo quiénes somos nosotros en Cristo, no solo quiénes somos nosotros sin Cristo, porque también es la palabra la que nos dice quiénes somos nosotros sin Cristo, pero también quiénes somos nosotros en Cristo, cómo Él nos da ese nuevo renacer, cómo Él nos da esa nueva vida en Él, cómo Él nos hace nuevas criaturas. Y es la palabra, esa base firme en la que nosotros debemos esforzarnos cada día, en la que nosotros debemos buscar cada día ese aliento, ese esforzarnos, buscar nuestra fortaleza en el Señor, fortalecernos en el Señor y en el poder de y en su poder, fortalecernos en Él. Y es ese el llamado en esta mañana, en este día, es ese el llamado del Señor a cada uno de nosotros, a que continuemos, a que seamos fieles en lo que Dios nos ha llamado. No importa que aparentemente no podamos, no importa que aparentemente no hayan medios, no importa que aparentemente sea algo poco. Recuerden que el que es fiel en lo mucho, el Señor en lo grande lo pondrá. Así que esto es para animarnos a eso, a que no dejemos de creer al Señor, a que cerremos nuestros ojos y nuestros oídos principalmente, porque hoy estamos escuchando mucho mensaje de prosperidad y mucho mensaje de tú puedes, pero es necesario que nosotros sepamos que no podemos sin Cristo. Eso sí es verdad. Nosotros no podemos sin el Señor. Nosotros apartados de Él no podemos, y es por su Espíritu Santo en nosotros que nosotros podemos enfrentar todas las batallas, todas las adversidades y todos los adversarios que quieran interponerse en esta obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Recuerden que esto es una obra continua, esto es un caminar continuo. Las dificultades no van a cesar, las dificultades van a venir una a una mientras estemos aquí en este mundo y en este cuerpo, hasta que el Señor venga por nosotros, hasta que el Señor glorifique nuestros cuerpos. Entonces ahí sí estaremos en toda su plenitud, pero mientras tanto, esto es un caminar de constante lucha con el adversario, de constante lucha con nosotros mismos. Recuerden que tenemos que cuidarnos mucho de nosotros mismos, de nuestro propio corazón, porque nuestra carne es enemiga de Dios, la palabra lo dice. Nosotros somos enemigos de Dios, de las cosas de Dios, somos enemigos de buscar a Dios. Entonces necesitamos de ese poder y de esa fuerza del Señor en nuestras vidas, que Él nos ayude a eso, a continuar, a no cesar la obra por lo que dicen los demás, a no cesar la obra por lo que te dicen. A todos ustedes los que han decidido creer al Señor por estos medios, que no es fácil, yo puedo decirlo, no es fácil, pero no es imposible cuando Dios está con nosotros. Cuando vienen comentarios, cuando vienen esos ataques, recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Recuerden que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Cuidemos mucho nuestro corazón de que todo lo que dicen no es verdad. Mientras tanto, mientras no sea cierto lo que se hablan de nosotros, entonces nosotros sigamos pegaditos al Señor, porque solo Él es el que nos ayuda a vencer, es el que nos ayuda a seguir, para que la obra no cese, como pasó con el pueblo de Israel en la construcción del templo,
que vemos en los capítulos anteriores, en el 3 y el 4, que habla cómo esas voces de los enemigos hicieron cesar la obra. No podemos cesar la obra, esta obra tiene que continuar y la palabra de Dios tiene que correr porque más personas necesitan saber que Cristo salva, que Cristo viene pronto y que sin Cristo no hay salvación, porque el único camino al Padre es Cristo, el único camino al cielo es Cristo, el único camino a la vida eterna es Cristo. No hay otro camino, no hay otro nombre y no hay otra forma de llegar al cielo. Así que no siendo más por el día de hoy, espero con todo mi corazón que Dios haya hablado a tu vida como lo ha hecho a mi vida con esta palabra en estos días. Anhelo con todo mi corazón que el Señor nos anime a buscarle más, a meditar más en su palabra, porque es en la meditación de su palabra donde Él trae a nosotros de su sabiduría y quita de nosotros esa sabiduría animal, terrenal y diabólica que está en nosotros por esa naturaleza caída. Pero Él cambia todo por algo nuevo, algo lindo, algo de Él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios llene siempre tu vida del precioso gozo del Espíritu Santo.